Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Maday. Vamos a dar inicio a la entrevista de este comité de selección para el proceso 2024-2025 y primero requerimos el nombre completo, el cargo al que aspira y su lugar de procedencia, por favor. Gracias, integrantes del comité. Me llamo Gustavo Roque Leiva, aspiro a ser ministro de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. Soy originario de Atoyac de Álvarez, Estado de Guerrero, y actualmente funjo como magistrado del 24º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México. Bien, de llegar a ser ministro, ¿cuál sería su posición para el acceso a la justicia de aquellos pueblos y comunidades indígenas o grupos vulnerables que tanto se quejan de este tema? Sí, muchas gracias, es muy interesante la pregunta. Ahorita venía subiendo las escaleras y me encanta porque vamos subiendo escaleras poco a poquito y ya estamos aquí. Y eso me fortalece en mi manera de ser, pensar y de actuar. En esa medida, pues yo considero que para mejorar el sistema de justicia, no solamente en la parte constitucional, sino en la parte de justicia ordinaria, me parece que es conveniente que se vayan focalizando los asuntos que estén en trámite y haciendo un esfuerzo reforzado en cada uno de ellos y divulgar, ¿sí?, a nivel nacional todos esos criterios que emita la Corte como director de los criterios a nivel nacional y obligatorios conforme al sistema de precedentes, para que la ciudadanía que se encuentren en esos supuestos se enteren y puedan acceder a una justicia sin discriminación, rápida, sencilla y completa. Y me parece que esa es la idea, y sobre todo porque conforme a nuestra cultura, digamos que plurinacional y multiétnica que establece el artículo 2 de nuestra Carta Fundamental, hay que tomar en cuenta todas las costumbres que tienen los pueblos en cada uno de sus actos que realizan. En materia agraria es demasiado complicado, pero yo, por ejemplo, he tenido asuntos donde, como parte integrante del Tribunal Agrario, al que me honro de haber estado en él en sus comienzos, de cómo establecer, cómo resolver las problemáticas de esas comunidades, por ejemplo, que les expropian tierras para pasar las carreteras y que no les pagan, cómo verificar la propiedad o la titularidad de los terrenos que tienen de una manera sencilla, que se le indemnice a cada uno según demuestren con los documentos, que es como una sucesión de documentos. Es una costumbre de las comunidades. Y a lo que es, digamos que colectivo, que se le pague a la comunidad por conducto de las autoridades. Sí, en esa medida me parece que tiene que ser una publicidad bastante extensa, no solamente para las comunidades indígenas, sino para todos los grupos vulnerables, haciendo lo que yo llamo justicia ciudadana, que es que todos tengan acceso a ellas. Muy bien, muy bien. Y también el hecho de llegar a ser ministro, también, ¿qué acciones implementaría para este combate a la corrupción y por supuesto que muchas veces genera impunidad? Sí, eso es bien importante. A mí me parece que lo primero que se tiene que visualizar desde el punto de vista constitucional es precisamente todos los mecanismos que ya tenemos establecidos, porque nosotros como ministro ya tenemos una planificación. Nuestra planificación es la Constitución, nuestra planificación es las leyes y todo el ordenamiento jurídico nacional. Entonces, a partir de ahí se va estableciendo todo un mecanismo interpretativo que sea de acuerdo con la Constitución. Me explico. Por ejemplo, en materia penal, que es lo más delicado dada la seguridad pública que existe, entonces puede haber algunas cuestiones, digamos que formales, en las detenciones, ¿sí?, que implicarían a veces que conforme a ciertos criterios puedan quedar libres los delincuentes. Sin embargo, me parece que en estos casos se debe de priorizar derechos fundamentales, y los derechos fundamentales
los colectivos sobre los individuales. La seguridad ciudadana es un derecho colectivo de una entidad superior que está por encima de los derechos individuales cuando se está en juego precisamente la seguridad pública. Entonces, se pueden ir implementando ese tipo de criterios que lleven a una orientación de aceptación no solamente nacional, sino internacional, porque recordemos que ya la Constitución no solamente es la Constitución, sino también los tratados internacionales, entonces está así y se hace hasta por acá de grande, ¿no? Entonces, en esa medida me parece que podemos justificarnos ante la comunidad internacional de que se justifica aunque ambos derechos fundamentales de las personas y el derecho colectivo precisamente de la nación, porque sea por medio del Estado, justifica que una formalidad ceda ante la sustancia misma de la cuestión punitiva, en la sustancia. ¿Para qué? Para evitar que los delincuentes salgan, pues, por un formalismo, y eso me parece que desde 2017 se hizo la reforma al artículo 17 de la Carta Mexicana y ahí pues se privilegia precisamente el fondo sobre el formulismo, ¿sí? Entre otras que pueden ser, no es la única, ¿no? Pues hay muchas. Okay, gracias. Ahorita usted hablaba de que se le da mayor importancia al fondo que al formulismo. Enlazando esto que usted bien dice, porque así se señala en el artículo 17 constitucional, ¿qué opina en relación a los mecanismos alternativos de solución de controversias, también señalados en el artículo 17 constitucional y ligados de una manera esencial a los nuevos procedimientos de oralidad, partiendo de que el Poder Judicial Federal es el que se ha quedado rezagado en estos temas de mecanismos alternativos, ya que a lo largo del país se cuenta en los poderes judiciales con estos centros de mecanismos alternativos. ¿Qué haría usted de llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la implementación de esta llamada justicia alternativa? Sí, gracias. Son cuestiones que de alguna manera están en un régimen de competencia donde lo tiene precisamente un organismo ajeno al Poder Judicial. Es un ente autónomo que tiene todo el panorama para poder echar a andar este mecanismo, pero se puede activar también durante los procedimientos, porque ya saben ustedes que los procedimientos, pues la primera forma de resolverlos es entre las partes, que esa es la idea para no saturar al Poder Judicial de asuntos. A mí me parece pues que hace, no sé si 2 meses, la presidenta sacó algún estudio por ahí en el sentido de que no se ha implementado correctamente, ha habido muchos asuntos, se están judicializando todos. Entonces me parece que por ahí empieza y todos los criterios que van saliendo de esos entes van llegando al Poder Judicial y desde ahí podemos decantar hasta dónde pueden los procedimientos privilegiarse precisamente la solución mediante mecanismos de solución alterna en todos los procedimientos adversariales, orales, porque realmente no es la Suprema Corte la que los implementa, ahí le llegan los criterios de diferentes entes, de diferentes autoridades responsables y es la manera de cómo se va controlando. ¿Para qué? Para que se privilegie, como es la finalidad del artículo 17 de la Carta Mexicana, y en esa medida pues el Poder Judicial se ocupará solamente de los asuntos importantes con un sentido social. ¿Por qué? Como dice en el libro del juez de Stamler, el derecho positivo vigente y positivo no es suficiente, sino es una guía para poder establecer un derecho más justo. Y me parece que la finalidad es de que se resuelvan rápido, ¿sí? Y para mí eso también es parte de la justicia, porque se evitan trámites engorrosos donde nuestros compatriotas pues gastan. Y me parece que es todo una cuestión, una cosmovisión, una cuestión poliédrica que nos puede llevar a llevar mayores beneficios a nuestros hermanos mexicanos.
Gracias. Muy bien. Le restan aproximadamente 2 minutos para que haga un cierre sobre su presentación, por favor. Muchas gracias. Me parece a mí que desde el momento que estoy aquí, estoy con un compromiso social y con un compromiso de servir al pueblo mexicano, a mis compatriotas, porque hay que ser pueblo, hay que hacer pueblo y hay que estar para el pueblo. Son las frases tan grandes de un compatriota excepcional que en esos tiempos se le castigaba, Lucio Cabañas Barrientos de Atoyac de Álvarez, con un movimiento importante en México de los verdaderos revolucionarios, ¿sí? Activista, que solamente se ha nombrado alguna vez por ahí cuando se fue a inaugurar la escuela Benito Juárez, que se creó en la población de Zacualpa, municipio de Atoyac de Álvarez, sobre un cerro. Nunca había una escuela, tenía que desplazarse uno tan lejos para poder ir a la primaria o la secundaria, ¿sí? Y en esa medida me parece a mí que el compromiso que se tiene es ser ministro, un ministro social, un ministro que vaya procurando hacer la justicia amable, amigable, haciendo el derecho, no solamente la justicia, sino haciéndola con amor, sensible a cada uno de los problemas que se le presenten. Y unos de los grandes parecen simples, pero desde el momento en que entra al Palacio, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pueblo o los interesados deben de tener la certeza que se les recibe con calidez, con amor, que se sientan que el tribunal está legitimado con ellos. No solamente desde la elección, que es el primero, sino desde el trato y sus sentencias. Ahí es lo que se llama democracia nacional de Luigi Ferrajoli, ¿sí? Que esté precisamente legitimado a través de sus sentencias. Estamos en tiempo. Muchas gracias por su participación y estamos pendientes para subsecuentes comunicaciones. Gracias. Es un placer estar aquí, es un privilegio. Gracias. Gracias.